Buenas noches. Dentro del esquema de ABC Noticias vamos a realizar el día de hoy una entrevista que tiene que ver precisamente con el festejo, con la conmemoración del Día del Trabajo. Tenemos aquí en el estudio la visita de juristas, de abogados, del licenciado Jorge Sales Boyoli. Él es el director del bufet Sales Boyoli, a quien le agradecemos que nos acompañe aquí en ABC Noticias. Bienvenido, licenciado. Gracias. También agradezco al licenciado Salvador Urrutia, quien representa al bufete aquí en Chihuahua. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Pues es un tema muy oportuno, ¿no? Por el día 1 de mayo, el aspecto laboral, indudablemente que es un impacto tremendo en la armonía de una sociedad. Yo quisiera de inicio que nos compartieran cómo está el panorama laboral en nuestro país. ¿Cuál es si tenemos por ahí el dato concreto de la población económicamente activa? ¿Cuántos están trabajando en la formalidad? ¿Cuál sería el porcentaje de que no está en la formalidad y cuáles son las consecuencias de esto? Y el desempleo, ¿no? Que también es uno de los temas fundamentales. Si usted nos pudiera orientar, licenciado. Con mucho gusto. Pues creo que nos encontramos en un momento muy relevante en materia laboral, en materia de empleo. Estamos en una etapa que yo podría definir como de claroscuros en materia laboral. Por un lado tenemos un sindicalismo contradictorio en nuestro país, ¿no? Es un sindicalismo que ha mantenido la paz social, que no hemos vivido en México una huelga general como se vive en otros países. ¿Eso es bueno o es malo? Pues por eso creo que es de claroscuros, creo que es de claroscuros. En términos de paz social, el gobierno ve en el sindicalismo un aliado importante, quizá no un aliado, pero sí un operador muy útil, por un lado, pero por otro lado tenemos fantasmas o demonios como este de la informalidad, donde según datos de la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la fuerza laboral de nuestro país, el 60% está en la informalidad, está sin seguridad social, no tiene un empleo plenamente formal, están con prestaciones ante el seguro social inferiores a las que realmente ganan o sin seguro social. Una reforma laboral que fue la que dio inicio a esta avalancha de reformas estructurales en noviembre del 2012, cuyos frutos todavía no se terminan de ver, tanto en la impartición de justicia laboral como en la flexibilización de formas de contratación, aunque es quizá ahí donde más notorio se ha hecho el efecto de la reforma laboral, en flexibilizaciones de despido. Vivimos un momento pues así de grandes contradicciones en el mundo laboral, una tasa de desempleo que está entre las mejores en términos de estar muy baja dentro de los países miembros de la OCDE, como es México, pero que cuando uno escarba un poco más y ve los parámetros que utilizan el gobierno y concretamente el INEGI para mesurar este desempleo, descubre uno cuestiones que son casi kafkianas, es decir, se considera, por ejemplo, que una persona no forma parte de esta población desempleada cuando la semana previa a la encuesta que se hace, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, estuvo buscando empleo. Basta que esté buscando empleo para que se le considere como parte de la población económicamente activa. Variables. Que es una farsa completamente, ¿no? Bueno, pues es una falacia, ¿no? Esto no quiere decir que haya estado activamente trabajando. Luego, la informalidad al final da empleo precario, pero da empleo y tampoco juega en este número. Yo creo que hay grandes retos en materia laboral en nuestro país. Creo que se están haciendo algunas acciones y algunas actividades muy positivas en busca de contrarrestar esto, y en un día como hoy, pues sí coincidir que al final el empleo es quizá uno de los 2 o 3 valores humanos más valiosos, ¿no?, en esta sociedad. ¿Es mayor la tasa del porcentaje de personas que están en la informalidad que dentro de la formalidad? Sí, lamentablemente es mayor. En este es uno de los aspectos en los que las autoridades, especialmente federales, están entrando con gran valentía al tema, están entrando a llamar a las cosas por su nombre. Antiguamente, por ejemplo, las mediciones se hacían conforme a las bajas y altas del Seguro Social.
solamente sin considerar otras variables relevantes. Hoy, tristemente, el crecimiento de la tasa de empleo, por llamarlo de alguna forma informal, es muy exitosa, tristemente, ¿no? Es galopante en el sentido de ir creciendo en la informalidad, empleo precario, sin prestaciones, sin seguridad social. Es mayor, tristemente la tasa nacional es mayor. Y esto es una realidad pues, que nos está mermando como sociedad, porque atenta contra cuestiones de la dignidad humana, como el tener un retiro digno el día de mañana, por ejemplo, ¿no? Claro. O acceder a créditos de vivienda, o acceder a créditos de otro tipo por la posibilidad que da estar dentro del mercado formal. El asunto es que estar en el mercado formal no ofrece demasiados atractivos de corto plazo y de supervivencia, ni para el empleador, y a veces tampoco para el empleado al que le tienen que retener impuestos, por ejemplo, cuando entra uno a la formalidad. Se tiene que trabajar en hacer atractivo el ir a la formalidad desde el punto de vista del empleo, y esto implica pues, reformas estructurales en temas hacendarios y en otros aspectos. Y usted, que ha tenido un panorama nacional, ha estado muy inmerso no solamente en lo laboral, en lo académico, sino también en las participaciones en medios de comunicación nacionales, donde usted colabora. En la geografía nacional, ¿hay zonas rojas que puedan hablar de un problema más serio relacionado con esto de lo laboral? Sí, nuestro país... ¿O regiones más beneficiadas? Claro. Nuestro país es un país de una gran diversidad y riqueza cultural, económica y además industrial y laboral, ¿no? La realidad laboral en zonas como el estado de Chihuahua, que tiene una franja fronteriza, que empieza a renacer de nuevo a la industria maquiladora después del fenómeno con China, en donde la brecha salarial entre China y México se ha ido angostando cada vez más. Los problemas logísticos que representa la maquila en China ha permitido que este estado empiece a tener un renacimiento después de que se ha podido controlar también algunos índices en temas de inseguridad. Pues la realidad laboral de Chihuahua es muy distinta a la realidad laboral de algunos estados del sur de la República o del centro de la República, donde la pobreza es una pobreza que ofende, una pobreza que insulta en el campo, por ejemplo, donde a veces las relaciones laborales son de cantidades inferiores al salario mínimo, lo que es una franca violación y hasta un delito en términos de muchos códigos penales en los estados. Sí hay una realidad muy diferente, sin duda alguna que los estados que tienen, como el caso de Chihuahua, una franja fronteriza, pues se ven beneficiados de esta cercanía geográfica. La reforma hacendaria reciente afectó con un cambio en el impuesto al valor agregado, que fue ya muy polémico, pero hoy es ley, ¿no? Uh-huh. Sí hay realidades muy diferentes de empleo en distintos estados de la República, particularmente algunos estados del sur de la República que no tienen zonas tan fértiles. Por ejemplo, Oaxaca, la realidad laboral en Oaxaca es otra. Por poner un ejemplo de algunos de los muchos clientes que atiende nuestra firma, tanto nacionales como extranjeros con presencia en México, en Oaxaca está un lugar donde se encuentra un parque eólico y hay una gran explosión en materia de energías renovables y utilizar el aire como una fuente de energía. Esto le ha dado un crecimiento a la zona, pero uno va a estos lugares y la pobreza se ve muy desigual. Si uno está en la franja en donde estos generadores, aerogeneradores se encuentran, se va a ver beneficiado por la economía, pero hay que caminar solo unos metros para ver otra realidad. Y no es lo mismo el México de Juchitán que el México laboral de la Ciudad de México, donde hay una informalidad creciente, donde es el centro de muchas decisiones, que la realidad laboral del norte del país. Entonces sí hay una gran diferencia. Y cuando hablamos del factor de industrialización y centramos mucho de lo que esto pudiera ser en base a la industria de la transformación o las maquiladoras, ¿es una alternativa todavía viable para nuestro país o estaremos cayendo en un estancamiento de crecimiento verdaderamente industrial al ser simplemente maquiladores? Claro, el tema de la maquila es un tema muy polémico, como muchas de estas figuras tienen una parte muy benévola y de derrama de muchos beneficios y tiene algunas desventajas.
sin duda alguna que este estado, el estado de Chihuahua, el estado más grande del país, tuvo su cenit en el tema de las maquilas hace ya algunos años y después tuvo una caída dolorosa, ¿no?, en términos económicos por todo el atractivo que generó China en estos temas. Y yo creo que la vivencia de Chihuahua puede ser muy ejemplificativa de las ventajas y desventajas que puede tener la industria maquiladora. Sin duda alguna, que en términos de derrama económica, la maquila no solo se debe ver en función de lo que se fabrica y se envía a otros lugares para concluir los procesos productivos, sino también en función de toda la derrama económica que genera. Y pensar también en que ya no es un fenómeno solo geográfico. Hay estados como Guanajuato que están trabajando arduamente en llevar maquila, pero no ponen el acento en su situación geográfica, que es muy lejana de la zona fronteriza. Ponen su acento en las facilidades administrativas y burocráticas para mover esas mercancías, para que terminen el proceso. Y hay ejemplos donde se hacen comparaciones y algunos estados que dan grandes facilidades pueden incluso resultar más atractivos que otros estados de la zona norte por temas, por ejemplo, como variables de la inseguridad. Entonces, sí es un riesgo que nos volvamos un país puramente maquilador, pero creo que hay que estar dispuestos a romper ese paradigma si esto trae beneficios en términos de empleo. Claro, yo quisiera ahora irme al panorama estatal con el licenciado Salvador Urrutia y preguntarle desde el punto de vista laboral qué tanto impacto tuvo o ha tenido las cuestiones de la violencia en nuestra entidad. ¿Ha disminuido de alguna manera esta actividad laboral, el crecimiento comercial o industrial? ¿Usted qué percepción tiene? Bueno, mire, definitivamente la cuestión de inseguridad pues es una cuestión que nos pega a todos y en todo. La verdad las cosas, en los tiempos que vivimos aquí en el estado, que había ocasiones en que ni siquiera salíamos de nuestras casas, pues viene a perjudicar la verdad las cosas en todo, impacta todas las cuestiones, desde la familia en sí misma hasta las cuestiones laborales. Creo yo que hemos avanzado en ese tema, creo yo que se han dado resultados. Creo yo que estamos en un proceso en el cual empezamos de nueva cuenta a levantarnos después de haber estado caídos durante algunos años y veo yo la industria de toda la que tenemos aquí en el estado, empiezo yo a ver un poco de mejoría. Creo yo que estamos precisamente en una buena etapa en ese sentido y estamos creciendo y retomando otra vez la actividad económica que tenía el estado. ¿Se dio de alguna manera una afectación en la relación obrero-patronal a raíz de la situación de la inseguridad o ese sector fue estable en cuanto a demandas y procesos laborales? Mire, yo pienso que en realidad, estadísticamente hablando, la situación de la inseguridad no creo yo que haya generado ni más ni menos demandas laborales. Son fenómenos que suceden y tienen impacto en otras cuestiones. Creo yo, desde mi perspectiva, que los juicios laborales siguen siendo los mismos. En ocasiones se hablaba y se tenía una concepción de que la gente, al impactar la inseguridad, fuentes de trabajo, pues tendía a cuidar más sus empleos. Y eso, de alguna manera, se iba reflejado en menos demandas laborales. Entiendo yo, y las estadísticas que da la autoridad, es que fueron constantes. Sigue siendo una constante las demandas laborales, sigue siendo una constante los problemas, que al final de cuentas van a encauzarse en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Claro, yo le sé porque tenemos el dato de las extorsiones a las empresas, muchos abandonaron sus empresas prácticamente para salir del estado, tanto en Chihuahua y más en Ciudad Juárez, y pensé que de esa manera pudiera haber el incumplimiento de las obligaciones patronales, pues al tener primero que pagar la cuota y darle preferencia a esto y no al pago de los salarios. Pero bueno, nos da usted el dato de que ha habido no un incremento en las cuestiones laborales. Y a nivel nacional, ¿usted cómo ha visto el impacto de la violencia en la cuestión laboral? Yo creo que a nivel nacional hay una incidencia difícil de medir en términos, digamos, de estadística oficial, pero desde nuestra expectativa, atendiendo múltiples clientes de distintas industrias, de distintos sectores, tanto de la manufactura como de los servicios a nivel nacional, sí advertimos
en la media nacional que hay incidencia por fuentes de trabajo que a veces se cerraron incluso, ¿no? Este ejemplo que se ponía de estos cobros de derecho de piso, como le llamaron coloquialmente, sin duda alguna que orilló a ciertos empresarios a decir, prefiero cerrar, ¿no? Prefiero cerrar que mantener la fuente de empleo para pagarle a alguien que no tiene ningún derecho a cobrar, ¿no? Yo creo que ahí hay una incidencia relevante en términos de pequeños negocios que tuvieron que cerrar. Las grandes industrias, las grandes corporaciones tienen mecanismos mucho más estructurados para hacer frente a estas extorsiones, que no son privativas de México, en Centroamérica, en otras épocas históricas había fenómenos similares. Entonces las empresas globales creo que tienen más elementos. Pero si pensamos en el pequeño empresario, el de la pastelería, mayores, ¿no? que es la mayoría del empleado mexicano, ese yo creo que sí tuvo incidencias, ¿no? Que el de la pastelería que tiene 2 empleados o 3 empleados, el de una panadería, el de un pequeño comercio, de una ferretería, que empiezan a sufrir estas extorsiones, sin duda alguna que hay una afectación ahí en los empleos. Y luego, pues hay otro tipo de extorsiones, ¿no? No solo estas de la delincuencia, el sindicalismo del que hablábamos al principio, en estos claroscuros, ¿no? Sin generalizar, pero hay sindicalismos que lo que hacen es extorsionar de alguna forma también, ¿no? De poner a los patrones en condiciones en las que la economía les impide a ellos seguir cumpliendo con las prestaciones de contratos muy gravosos y tienen el derecho de huelga. Recordemos que nuestra reforma laboral, esta reforma del año 2012, le quitaron toda la cafeína, digamos, que venía con la iniciativa de ley donde se hablaba de transparencia sindical, de democracia sindical, de rendición de cuentas. Le fue extraído todo ese capítulo que tenía y que venía con muy buenas intenciones de que esto fuera cambiando. Entonces, sin duda alguna que para el pequeño y el mediano empresario, este emprendedor que está tratando de sacar la cabeza del agua en un negocio, pues es un reto cuando se presentan variables como la inseguridad o el sindicalismo mal entendido, porque también es cierto que hay ejemplos en este estado y en la República de un sindicalismo positivo, aunque no es el mayoritario, ¿no? Pero claro que el tema de la inseguridad afecta el empleo, especialmente en ese rango del pequeño empresario y el mediano. Muy bien, si nos permite, vamos a una pausa y regresamos un momento con esta entrevista que le tenemos aquí en el canal 28. Regresamos. Estamos ya de regreso en esta entrevista que le tenemos el día de hoy aquí en ABC Noticias. Hay iniciativas que se están dando en el campo de lo procesal laboral. Uno de ellos es la oralidad. Es una aportación que parece que como precursor el estado de Chihuahua está empujando. ¿Qué nos puede usted comentar sobre esta situación? Sí, mire, efectivamente, el estado de Chihuahua, a partir de esta administración, se han venido implementando salas orales en materia de juicios laborales. Creo yo el fundamento de esto es que la Ley Federal del Trabajo prevé que los juicios laborales son esencialmente orales, y es precisamente el fundamento que ha tenido esta administración. Se ha invertido en infraestructura, se ha invertido en personal, y las estadísticas y los informes que nos da la Secretaría es que son juicios que han estado funcionando y que según sus medibles, en 90 días se terminan estos juicios laborales. ¿Cuál es la diferencia entre antes de la oralidad que se había tradicionalmente manejado y en la actualidad esto que se está ofertando? Mire, la diferencia en realidad, desde el punto de vista legal o formal, no existe ninguna diferencia. Es una ley federal del trabajo, la cual, como su nombre lo dice, está hecha para todo el país y la cual puede ser modificada, reformada única y exclusivamente por el Congreso de la Unión. Es decir, los estados no tienen la facultad para hacerlo. Entonces, desde el punto de vista legal no hay ninguna diferencia. La cuestión aquí es la diferencia que se puede dar entre el sistema oral, que le llaman ellos, y el sistema antiguo, por llamarlo así. En realidad es una cuestión de infraestructura, es una cuestión, podemos decirlo, más formal, un poco más apegada a la seriedad, por así decirlo, y tratando, repito, según los índices que maneja la Secretaría, de hacer juicios más cortos. O sea, esto significa que la oralidad como innovación
¿En qué aspecto material lo podríamos observar? Tanto el trabajador que interpone una demanda como el patrón que va a tratar de defender este tipo de demandas. Que ahora lo van a hacer que de manera más presencial o se va a grabar o qué, ¿cuál es la diferencia material? Mire, lo que reporta la Secretaría del Trabajo es, vamos a llamarle agilidad. Esto significa, presenta la demanda del trabajador y el compromiso que hace la Secretaría es que ese mismo día se le señala una fecha para la próxima audiencia. Al decir ellos que en 90 días se terminan los juicios, pues se están automáticamente ajustando a los términos que dice la Ley Federal de Trabajo para que se desahogue una audiencia de otra, lo cual por la carga de trabajo pues no sucede en los procedimientos antiguos, por así decirlo. Son salas en las cuales se encuentran estructuradas, llamémoslo así, de una manera pegándole a lo que vemos en las películas de Estados Unidos, en las cuales se encuentra un jurado que se integra, en este caso por el presidente de la Junta, el representante obrero y el representante patronal. En otro lugar se encuentra el secretario de acuerdos con su escribiente, que es el que da fe de los hechos que están sucediendo. Por otra parte se encuentra la parte actora y la parte demandada. Y estos juicios se les da un formalismo de que se están siendo videograbados. Como le digo, realmente lo que se trata aquí es de dar agilidad a este procedimiento y de que las cosas se hagan más rápido. Es lo que nos informa la Secretaría del Trabajo. ¿Y cuál es su punto de vista? ¿Será un maquillaje a un proceso laboral pues, que no se va a modificar porque está en una ley federal para ir con esta moda de la oralidad nacional? Yo creo que hay un poco de todo. Sin duda alguna es una iniciativa novedosa, una iniciativa, me atrevería a llamarla seductora. Pero no una iniciativa legal, es decir, no está hablando de una iniciativa de ley, sino... Exactamente, en términos, digamos, de emprendimiento, de acción, a eso me refiero con el término iniciativa, no desde el punto de vista de un proceso legislativo. Claro. Es un emprendimiento novedoso, muy seductor, ¿no? Y me parece que es una forma diferente de atajar un viejo problema que es el rezago de expedientes que existe no solo en el Estado, existe a nivel nacional. La media, según datos de la Secretaría del Trabajo, de duración de un juicio en materia laboral es de 48 meses, 4 años en primera instancia para que se resuelva un litigio. Si a esto le añadimos el costo que tienen los salarios caídos de eso, aún con la reforma laboral, que no es que los salarios caídos estén topados, es que se contabilizan distinto, se contabilizan con un interés capitalizable después del primer año, que no le pide mucho al interés que se paga en una tarjeta de crédito. Entonces, tampoco es que estemos pagando salarios caídos ya topados, se contabilizan diferente. Si pensamos en 48 meses, aún con la reforma laboral que contabiliza distintos los salarios caídos, esto puede hacer quebrar a un pequeño negocio, claro, o a un mediano negocio, y nuestra experiencia nos lo ha demostrado y nos lo ha hecho patente. Entonces, claro, decía Albert Einstein que la definición de locura es hacer lo mismo esperando un resultado diferente. Me parece que desde ese punto de vista, esta idea del gobierno estatal de entrar a una parte de oralidad en estos procedimientos debe ser reconocida como una forma distinta de atajar, insisto, un viejo problema. Me parece también que es muy prematuro para juzgar los resultados de este nuevo sistema. Esto se implementó hace poco más de un año y creo que los frutos de un problema tan antiguo y tan arraigado y tan complejo, pues no se pueden ver de manera inmediata. Yo estoy expectante a ver estos resultados. El día de ayer se inauguró una réplica ya de estas salas de juicios orales en el Estado de México, en la capital, en Toluca. Es la primera réplica que se hace. Será interesante ver también, claro, este espejo que se está generando y cómo se va a tropicalizar a la realidad laboral de un Estado tan industrioso y tan importante política y económicamente como el Estado de México. Yo creo, entrando en el tema ya jurídico de estos juicios orales, algo que se ha hecho con mucho cuidado es entrar a este tema de la oralidad metiéndose con mucho cuidado en la legislación sin violentar ni la Constitución en su artículo 123 constitucional, ni la Ley Federal de Trabajo. De las cosas plausibles que se ven en estos juicios es, primero, la conducta procesal de las partes al estar siendo grabada.
cambia. Se hace con un poco más de solemnidad, un poco más de formalidad. Y esto redunda en darle un nivel de más dignidad a la impartición de justicia laboral, que en el gremio no es que goce de mucho prestigio. Claro. Las mismas instalaciones son instalaciones que transmiten también una cierta dignidad a lo que implica el trabajo, ¿no? A la importancia que tiene el trabajo. Los frutos jurídicos de celeridad que se esperan con estos procedimientos, me parece que estamos todavía por verlos, estamos expectantes, no diría escépticos, pero sí expectantes a ver esos resultados. Hay una línea muy tenue en que esto no se vuelva un tema político, un tema pues de hacerlo espectacular mediáticamente. Yo creo que el gran reto está en que no se pierda el espíritu y el sentido de por qué se ha entrado esta dinámica, que sí viene en una oleada mundial de ir hacia la oralidad, ¿no? En materia penal a nivel federal ya hay resultados concretos positivos sobre la oralidad. Chihuahua también en su código penal prevé algunas figuras y algunos procedimientos en el tema de la oralidad que ha dado frutos. En el tema laboral es una iniciativa audaz, una iniciativa inteligente en términos de no violentar el marco jurídico, porque la Ley Federal del Trabajo es una y es federal, buscando una manera distinta de hacer las cosas. Yo creo que el seguir haciendo lo mismo no nos iba a llevar a mucho. La media de rezago de expedientes laborales a nivel nacional es del 50%, es decir, a nivel nacional hay un rezago con lo que un promedio implica, ¿verdad? Claro. Con picos y valles, del 50% de expedientes rezagados en la impartición de justicia. Si una justicia no se imparte pronto, es como una justicia denegada. Claro. Hay un tema también que se ha aportado aquí en la legislación local, porque hay quien dice, es que todo se vale en los procesos laborales, todo se vale. Mentir, testigos falsos, documentos falsos. Y viene la aportación del fraude procesal. Todas aquellas personas que precisamente con el propósito de obtener el beneficio de una resolución, un beneficio indebido, pues alteran el procedimiento y ya viene una sanción penal. ¿Cuál es usted su punto de vista de esto que se está aportando en la legislación de Chihuahua? Mire, yo creo que, como dice el licenciado Sales Boyoli, pues estamos caminando hacia enfrente. La cuestión aquí es muy particular, licenciado. Estamos hablando, en términos laborales, de una justicia que viene a representarse materialmente en una ley a partir de 1931. Pero mucho tiempo antes de eso, desde la época de la colonización, pues nuestra historia como país, nuestra historia como México fue el estar sometidos, el haber sido conquistados, después el haber sido un hacendado y un peón, no tener condiciones humanas, dignas como trabajadores. Y todo esto pues fue un caldo que se fue cultivando durante muchos años, que culminó en un ordenamiento, en una ley propiamente hablando. Y esta ley tiene la particularidad que a partir de su creación pues se basa en derechos sociales, el cual considera una parte desprotegida sobre la otra. Y la cuestión aquí es que esta Ley Federal del Trabajo pues sigue considerando a la parte obrera como esa parte débil en la relación obrero-patronal. Y esto hace que existan muchos beneficios y muchas consideraciones hacia esa parte. Esto da pauta precisamente a que en los juicios laborales se presenten demandas infladas, por así decirlo, con mentiras, con exageraciones, haciendo reclamos exorbitantes, pero basados precisamente en ese principio de protección hacia la parte obrera, que a su vez tiene la consecuencia de que es lo común, pues que por su parte la parte demandada, en este caso pues el patrón, pues tiende a contestar las mentiras con mentiras. Entonces de repente se vuelve, y lo dicen así muchas personas, autores doctrinarios incluso, que los juicios laborales pues se trata de ver quién dice mejor las mentiras para ver quién gana. La verdad las cosas es que sí es cierto, la gran mayoría de las veces. Ahora, tenemos ya en la realidad, hay excelentes obreros, excelentes patrones, como también hay muy malos trabajadores y muy malos patrones. Tenemos en realidad de todo, es un universo en el cual existen los dos extremos. Pero sí en los juicios laborales tenemos esa particularidad. Y esa particularidad también de alguna manera puede obstaculizar la cuestión penal. ¿Qué significa esto? Que por cargas procesales que tiene el patrón en materia laboral,
en base a esa protección que tiene el trabajador, pues muchas veces no es posible que desde el punto de vista penal se hagan valer acciones en contra de alguna de las partes, en este caso del trabajador. A manera de ejemplo, si un trabajador señala haber percibido un salario tal, si el patrón, el común de los juicios, si el patrón no prueba que ese trabajador no percibe ese salario, aun y cuando sea mentira, aun y cuando sea un fraude, aun y cuando exista en otra materia un delito como tal tipificado, pues existe la protección o la consecuencia legal desde el punto de vista laboral que hace cierto ese salario. Entonces tenemos aquí una cuestión de que existen dos ordenamientos que puede ser que en sus efectos se contrapongan y que hagan que en la parte penal donde pudiera haber una sanción sea inexistente. Entonces tenemos que entender que la Ley Federal del Trabajo viene a representar, es una consecuencia de la historia de nuestro país, que ahorita en el siglo XXI seguimos teniendo la misma estética, el mismo maquillaje que teníamos en 1931 y sigue siendo protegida esa parte de esa relación laboral con sus consecuencias, que son lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Usted cree que con tipificar este tipo de comportamientos se pueda poner un freno? Yo creo que es positivo que se ponga un freno. Recordaba hace unos instantes, mientras escuchaba esta pregunta y esta respuesta, a un profesor de la universidad que de manera irónica decía que los juicios laborales eran los juicios de las mentiras, ¿no? Pareciera que no gana quien tenga la razón, sino quien mienta mejor. Y es un círculo vicioso en donde todos mentimos, ¿verdad? El trabajador miente cuando dice que un gran empresario de estos que está en la lista de Forbes afuera de su tienda lo corrió y le dijo en la presencia de 3 personas: lárgate, estás despedido. Y después la autoridad tampoco cumple con la verdad, porque la ley dice que tiene que notificar y volver al siguiente día y dejar un citatorio primero y luego volver a notificar. Tampoco lo hace y el mismo día llena los 2 documentos. Y luego el empresario, a través de su abogado, también miente porque dice que nunca lo corrió, que hasta lo extraña, que por favor se regrese a trabajar. Y en esta dinámica perversa es como se han estado moviendo los juicios laborales, y como en aquella vieja canción de la Sonora Santanera, todos lo saben, ¿verdad? Los testigos mienten, a los juicios se alquilan testigos, se pueden exhibir documentos apócrifos. Esta realidad en donde Kafka sería un escritor costumbrista, a lo mejor, claro, de estos pasajes que le hemos narrado, tiene que atacarse de manera distinta. 2 comentarios sobre este punto en particular. El primero, sí se puede defender los juicios diciendo verdades, pero hay que trabajar mucho en la prevención en las empresas. Tiene que haber toda una cultura de estar bien documentados, de tener contratos individuales de trabajo adecuados, de pagar recibos, de no estar pagando un pedazo del salario por fuera y otro en el IMSS. Es decir, la solución o el problema somos todos. Los patrones pueden ir a un juicio sin tener que decir mentiras si se preparan y se previenen. Nuestra firma trabaja mucho en la prevención, atendemos litigios, pero estamos muy enfocados en trabajar en la prevención con clientes globales y con clientes nacionales también. En la medida que se trabaja en la prevención, no es necesario ir a decir mentiras. Y el segundo comentario tiene que ver con estas iniciativas. El fraude procesal es una figura que existe. Chihuahua no descubre el hilo negro, pero pone el énfasis en impedir, al regular en su código penal con mucho detalle, el que no se utilicen los juicios laborales como un vehículo para obtener un lucro indebido o cometer fraudes. No es privativo de Chihuahua que esto ocurra. Hay historias de terror donde los juicios laborales se utilizan como un vehículo. Entonces, bien que en los códigos penales se tipifique ya una conducta y que se aplique, ¿no? No basta con tener un marco jurídico, y creo que en Chihuahua también han tenido mucho cuidado en mandar un mensaje que siente más o menos un precedente y que mande una señal, pues que no solo se cambió el código, sino que la ley también se aplica, ¿verdad? Eso creo que abona en mucho. Otro cambio a nivel federal relevante es con la reforma laboral del 2012, ya se requiere una cédula profesional para litigar en materia laboral. Eso no existía antes. Esto pues debe ayudar a acabar con el coyotaje famoso, ¿no? Donde, con todo respeto para el gremio, hasta un trailero podía ir y litigar un asunto. No es una cuestión peyorativa, pero pues si yo manejara un tráiler no lo haría bien seguramente, ¿no? Como abogado.
El que se exija cédula parece que también es un paso tendiente hacia eso. Sí creo que el poder cambiar la cultura laboral en los procedimientos del trabajo, es un tema integral, ¿no? Es un tema que debe atenderse desde la prevención en las empresas, desde la capacitación y el adiestramiento, desde la impartición de justicia, desde cambiar el marco normativo en materia penal para que no se utilice el tema laboral como un vehículo de extorsión, en algo en lo que yo advierto un área de oportunidad importante para el estado de Chihuahua, que también tendría que ser parte de esta solución integral, concretamente en la ciudad, en la capital, el trabajo de los gremios, ¿no? Yo no percibo como una firma que tiene presencia en toda la República, no percibo un foro unido en términos de gremio de abogados laborales. No se percibe un gremio unido que tenga voz, que cuestione, que ayude, que incida en la actividad. Sí, que aporte. Creo que ahí hay una gran arena de oportunidad para los abogados laboralistas y para los empresarios que tienen un potencial a nivel nacional bien importante. Cuando hablamos de las relaciones laborales, pensamos siempre entre el patrón y el empleado, pero desde el punto de vista del sector privado. Y las relaciones laborales las encontramos pues en la burocracia, en la relación entre el gobierno y sus empleados, donde también se cometen injusticias extremas, como tiempo atrás se denunciaba que los propios notificadores del IMSS, pues que no estaban afiliados al IMSS y trabajaban en la informalidad. Sí, grandes incongruencias. El gobierno es el principal empleador, ¿no? A nivel nacional. Y cuando uno empieza a revisar, resulta que ellos tienen a sus propios empleados piratas, por decirlo de alguna forma coloquial. Tienen, por ejemplo, composiciones salariales donde reciben una nómina y reciben un bono extraordinario que llega en efectivo, quién sabe de dónde, o manejan la nómina confidencial y la otra nómina, y para efectos de seguro social, pues ellos solo cotizan con la nómina oficial y no con la confidencial, y esto pasa en todo el país. Tiene que haber congruencia, ¿no? El principal empleador, que es además el impartidor de justicia con otra cachucha, pero la misma persona en materia laboral, es a veces, sin generalizaciones, es a veces el principal violador de los derechos laborales, ¿no? De sus propios empleados. Esto tiene razones históricas, económicas, presupuestales y es una cuestión multifactorial y que tampoco acepta una solución única. Se empiezan a ver esfuerzos en los estados, en algunos estados de la República, por predicar con el ejemplo. Dicen que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra, ¿verdad? Sí hay como una gran asignatura pendiente. No se tocó este tema en la reforma laboral, no se tocó el tema de los trabajadores burocráticos, como se les llama doctrinalmente, aunque el término burocrático ahora es un poco peyorativo. Los trabajadores al servicio del Estado por momentos parecen trabajadores de segunda categoría, ¿no? Tienen, por una resolución jurisprudencial histórica y un poco ya añeja, tienen un tratamiento distinto en virtud de una figura que se llama el derecho de la estabilidad en el empleo, donde ellos pueden perder, carecen de este derecho de estabilidad en el empleo y entonces se pueden rescindir sus servicios o dar por terminados sus servicios sin ningún tipo de indemnización. Sí pareciera que estamos hablando de unos trabajadores de segunda. El tribunal que resuelve las controversias de los trabajadores al servicio del Estado a nivel federal tiene un rezago brutal y los tribunales estatales no andan tan perdidos en este tema. Un gran reto, una gran asignatura pendiente el trabajo de los burócratas, que no vislumbramos desde nuestra experiencia que se vaya a tocar este tema en las próximas reformas estructurales porque las prioridades parecieran ser otras, ¿no? A manera de ejemplo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que resuelve todos los conflictos laborales entre funcionarios federales y la Federación, no depende de la Secretaría del Trabajo, depende de la Secretaría de Gobernación. Esto ya manda una señal muy clara. Claro. Pues que, un manejo político y no técnico en un momento dado, ¿no? Correcto. Y el otro gran tema es la Secretaría de Gobernación no va a tener, por más deseos que aspirara, en sus prioridades como Secretaría de Gobernación el tribunal burocrático, ¿no? Claro. Trae otros grandes temas y entonces eso hace que no se le dé la importancia que merece el tema laboral burocrático. Si nos permite, vamos a otra pausa y regresamos aquí a esta plática que tenemos en el Canal 28. Regresamos. Ya estamos de regreso en el programa
en el noticiero ABC Noticias. Gracias por acompañarnos. Hay aportaciones importantes que se hacen a través de las tesis o los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que también aportan mucho a la cuestión jurídica normativa en el aspecto laboral. Ustedes tienen un tema que han estado difundiendo, concientizando sobre el moving, sobre el acoso. Yo quisiera que nos dijeran de qué se trata, qué es lo más novedoso que ha habido en este sentido. Sí, tenemos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se dictó en fechas recientes, en el mes de febrero, y se resolvió por unanimidad de los 5 ministros. Esta sentencia ha sido publicada en las semanas anteriores y trata del acoso laboral. El abordaje que hace la Corte es un abordaje muy interesante porque no lo hace desde la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que es la que trata los temas laborales, lo hace desde la primera sala, que es la que aborda los temas civiles y desde ese punto de vista entran al tema. Cuando habla del acoso, ¿está hablando del acoso genérico o un acoso sexual? No, del acoso laboral. En general. Sí, el acoso laboral como una cuestión genérica acepta distintas modalidades. Ajá. Una de esas formas que toma el acoso laboral es la del acoso sexual, que es quizá la más polémica o la más difundida, pero la sentencia de la Corte habla del acoso en materia laboral de manera genérica. Platicaba que entran desde el punto de vista civil porque el origen de esta sentencia es una demanda de daños y perjuicios en materia civil que hace una trabajadora en contra de su empleador pidiendo una indemnización en materia civil por daños y perjuicios producto de haber sido víctima de acoso laboral. ¿Un tipo de daño moral? Es correcto, es correcto. Y lo segundo que le hace muy interesante y de llamar la atención realmente es que la demandante, la víctima que llega hasta la Corte con este tema en virtud de la facultad de atracción que ejerció la Corte, es una ex-empleada de una Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Entonces, del mismo circuito sí, es una cosa, es un aspecto muy paradójico, ¿verdad? Claro. Esta sentencia, la aportación más relevante o la aportación central, porque todo es relevante, radica en que aborda el tema del acoso laboral o mobbing, lo aborda con mucho detalle y lo desmenuza y lo explica. Y no hay ningún ordenamiento jurídico en México que haya entrado a ese nivel de detalle en el tema. Y establece, por ejemplo, cuáles son las condiciones que deben acreditarse en un litigio de naturaleza civil para que se pueda considerar que hubo acoso. Y entre estas condiciones menciona factores muy específicos y muy relevantes que deben marcar una pauta para que los empleadores implementen políticas y procedimientos y protocolos para prevenir el acoso laboral y que esto no se convierta en una contingencia que afecte la rentabilidad de las empresas, ¿verdad? Claro. Una de las condiciones que debe presentarse para acreditar un acoso laboral en un litigio de naturaleza civil es que haya una frecuencia en el acto, en la conducta de acoso. Yo quisiera que antes que nos diera las características, nos diera ejemplos de acoso para tener el panorama de la película. Es una muy buena pregunta porque puede llegarse a un extremo como el que ocurre en algunas culturas laborales globales donde todo es acoso, ¿verdad? Es como más fácil explicar lo que no es acoso. Debe distinguirse entre una conducta que tiende a aplanar, a amedrentar, a oprimir, en el fondo a discriminar, de las exigencias propias a las cargas de un trabajo, ¿verdad? Yo exigir que se cumpla con un trabajo contratado, eso no puede ser acoso. Lo que sí es acoso es que sea una conducta frecuente, repetitiva, no aislada, que tiende a aislar a la persona, a amedrentarla, a opacarla. Esas conductas sí son conductas que llevan implícito un acoso y pueden tomar las más diversas formas. Pueden tomar formas de aislamiento, por ejemplo, de dar cargas de trabajo humanamente excesivas,
de pedir favores sexuales, y esa es la modalidad. Te voy a típica. mandar a Delicias, te mando a Juárez a trabajar, yo tengo una sucursal, Claro. y te vas para allá. Claro, y te mando allá y resulta que allá no hay nada, ¿verdad? O Y te que cambio el horario de trabajo, vas a entrar a las 3 de la mañana. sin una justificación, ¿no? Porque hay actividades laborales en donde la naturaleza del trabajo propio exige horarios así, ¿no? Pensemos en industrias turísticas, en un restaurante, la misma actividad periodística, por ejemplo, ¿no? Tiene exigencias a veces que dependen de otras variables. Es diferente a que yo diga, oye, te voy a mandar, estás en Cancún y te voy a mandar a Tijuana a trabajar, no porque Tijuana tenga algo malo, ¿no? Pero te voy a mandar a Tijuana y te voy a sentar en una silla a que estés todo el día doblando papelitos y al final del día los desdobles, ¿verdad? Para obligarte a renunciar. Para obligarte a renunciar. O trabajas en un almacén de autoservicio y eres el gerente general del almacén y al día siguiente te voy a mandar al almacén, ¿no? No porque ir al almacén sea degradante, pero está claro que no me contrataste como gerente para estar en el almacén. Este tipo de conductas, cuando son repetitivas, me parece que entonces sí llevan implícito un ánimo discriminatorio. Se debe cuidar, Yo no quisiera caer en un extremo. preguntarle, porque se me viene a la mente, ¿habría acoso en la clase burocrática cuando los obligan a asistir de alguna manera a los eventos de algún partido político o apoyar a algún candidato, y si no lo hacen puede haber repercusiones? Claro, yo creo que ahí no habría propiamente un acoso, pero muy probablemente lo que habría es una causal para que el empleado pudiera rescindir la relación de trabajo si lo están obligando a hacer algo para lo que no fue contratado. O bien si eres panista o eres priista y el gobierno es opositor, Claro, pues te entonces voy a... una actitud discriminatoria Ajá, discriminar. sí podría entrañar una modalidad de acoso. Otro dato muy valioso que aporta la Corte en esta sentencia es romper como un paradigma popular en materia de acoso, donde se cree que el acoso solo puede ocurrir cuando hay una relación jerárquica y ocurre del jefe hacia el subordinado. La Corte dice, a ver, el acoso acepta distintos tipos, el acoso laboral. Puede haber acoso laboral horizontal entre compañeros. Esto es lo más parecido, ayer que era el Día del Niño pensaba yo en esto, es lo más parecido al famoso bullying, ¿verdad? La versión laboral del bullying sería el mobbing. Pero ahí la responsabilidad en el plano horizontal es del patrón. Ajá, es que hay dos canchas, ¿verdad? Hay dos niveles. El del acosador, que en lo personal está incurriendo en una conducta que puede incluso llegar a ser delito en términos de algunas legislaciones, pero también hay una responsabilidad del empleador. Ha habido casos donde el empleador termina despidiendo al acosador sin indemnización, ¿verdad? Y siendo parte del responsable del daño moral, por ejemplo, ¿no? Pero eso no releva al empleado acosador de sus responsabilidades en esta versión horizontal del acoso laboral. Y luego en la versión vertical del acoso laboral hay dos modalidades, la del jefe hacia el subordinado y una menos típica, pero que puede ocurrir, de los subordinados, y hablo en plural porque es mucho más fácil, hacia el jefe, ¿no? Entonces, la Corte también viene a romper con este, insisto, viejo paradigma popular en donde se cree que el acoso solo puede darse de manera vertical, descendente, ¿no? Y no ascendente. Ahora, esto del acoso laboral no tiene nada que ver con los procedimientos laborales, eso tiene que ver en la vía civil y por los tribunales civiles. No necesariamente, licenciado. Realmente lo que dice la Corte es que esta figura del acoso laboral puede ser hecha válida por alguna persona que se dice haber sido objeto por la vía civil, por la vía penal o por la vía laboral. ¿Para rescindir un contrato? Sí es posible. De hecho, la reforma que se hace a la Ley Federal del Trabajo en noviembre del 2012 se contempla en el artículo 3 bis la definición propia del acoso laboral tomada de la Organización Internacional del Trabajo y se contempla también como nuevas causales para rescindir tanto del patrón hacia el trabajador como el trabajador hacia el patrón este acoso laboral. Sí existe ya en el ordenamiento mexicano, por lo menos en la Ley Federal del Trabajo, su reconocimiento y sus consecuencias jurídicas. Entonces, esta sentencia de la Corte precisamente es algo que la hace muy importante y realmente novedosa, es que se trata de un asunto que fue litigado ante los tribunales civiles, en los cuales la Corte considera que al tratarse de un juicio eminentemente civil, la carga probatoria recaía en la persona que
que accionó, es decir, en la víctima. El que Entonces, acusa. exactamente, lo que dice la Corte es el que afirma está obligado a probar. Lo interesante de acuerdo a esta sentencia es qué sucedería en un juicio laboral en el cual no necesariamente es la misma carga probatoria. Entonces, esta sentencia realmente va a dar pues a muchos estudios, muchas opiniones, y al final de cuentas va a ser base para que en su momento juicios laborales se resuelvan. O sea que estaríamos en el preámbulo de un tema que vamos a conocer con mucha amplitud seguramente, sí. ¿no? Este es sin duda alguna el primer capítulo de varios, y nuestra firma, ¿qué está haciendo? Está trabajando con sus clientes en adelantarnos a estos capítulos que van a venir. ¿Cómo? Revisando, por ejemplo, las descripciones de puestos, para que estén muy bien definidas las funciones de un trabajador y no dejemos un hoyo negro para la subjetividad, en donde me exigen más trabajo del que humanamente podría hacer, en crear protocolos y políticas con nuestros clientes para capacitar a los empleados y a los jefes en cuáles son las conductas que deben cuidarse para que no haya acoso laboral, en aprender y en educar a los centros de trabajo para que sepan distinguir cuándo hay acoso y cuándo no hay acoso, en hacer políticas, en crear comités y organismos que puedan prevenir o que puedan recibir quejas o denuncias en materia de acoso. Creo que aquí el valor agregado para los empleadores es anticiparse un poco a lo que vamos a ver, ¿no? Yo les agradezco que nos hayan acompañado específicamente este día y hablar sobre el tema laboral. Lo podemos seguir a usted en participaciones periodísticas, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Estamos en participaciones periodísticas y en redes sociales. ¿En dónde está? ¿Dónde lo podríamos seguir? Todos estos datos los pueden obtener a través de nuestro sitio de internet, que es www.salesboyoli.com. Ajá. Pues le agradezco también que nos hayan acompañado. Aquí en Chihuahua, ¿dónde se les puede localizar? Gracias por la invitación, Lince. Estamos en el edificio Cúspide, por la parte de atrás de CIMA, en Hacienda de Córdoba 7304, Interior 15. Aquí estamos a la orden. Pues gracias y aquí los esperamos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado este día.